Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Muy buenos días. Por favor, les invito a que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer el verso 44. Mateo capítulo 13, verso 44. La palabra del Señor dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, hermano, antes de empezar con la enseñanza, en breve quiero hacer un análisis. Bueno, nosotros vimos las 4 parábolas anteriores, que es la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, ¿sí?, la parábola de la levadura, ¿sí? Jesús la publicó en público a la gran multitud cuando se encontraba en una barca. Esto nosotros lo vemos en el verso 2, cuando dice: y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Posteriormente, las 3 últimas parábolas, que es la parábola del tesoro escondido, de la perla de gran precio y de la red, Dios las publicó en privado. Donde encontramos esto se encuentra en el verso 36 de Mateo 13, cuando el Señor le dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Hay un significado en esto. Jesús tenía reuniones. Entre las reuniones que él frecuentaba era primero con la multitud. Entre la multitud también estaban los gentiles. Posteriormente él se reunía con los 12 discípulos. Los 12 discípulos era una clase de personas donde él estaba en una casa. Muchas veces se reunía en la casa y otras se reunía de una forma más privada con 3 de ellos. Recordemos que era Jacobo, Juan y Pedro. Él siempre tuvo contacto primero con el pueblo de Israel. Sus discípulos fueron israelitas. Y este Evangelio de Mateo, a lo largo de todo el Evangelio, podemos decir que Cristo se presenta como el Rey del reino de los cielos. Y las promesas que están aquí son para el pueblo, específicamente de Israel. ¿Dónde vemos aquí a la iglesia? Bueno, Dios, por su misericordia a los gentiles, nos dio también el privilegio de experimentar estas riquezas espirituales de este Rey del reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros leemos el verso 44 y dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola del tesoro escondido también es semejante a la parábola de la perla de gran precio. Bueno, eso lo vamos a ver el próximo domingo. En sí, hermanos, esta parábola presenta la salvación como algo escondido de la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque la salvación solo es dada para el pueblo escogido de Dios. Dios escogió un remanente de Israel. Muchos de ellos son salvos. Hablamos desde que la iglesia se inició, desde cuando Jesús fue a la cruz. Vemos nosotros la historia de los hechos de los apóstoles. Muchos de los judíos se volvieron a Cristo, fueron salvos, pero también muchos de los gentiles que representamos nosotros creyeron en el Evangelio. Mateo capítulo 3:11, Jesús no se dio a conocer en sí a todas las personas. El verso 11 dice: él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A mí me gusta usar esta ilustración de Juan 3:3. Jesús, ante Nicodemo, ante el maestro de la ley, ante el doctor de la ley, que tenía un conocimiento externo de las cosas de Dios, viene y le dice que para que él pueda ver el reino de los cielos tenía que nacer de nuevo. Para nosotros poder entender las parábolas, y no solo ellas, sino entender los misterios del reino de los cielos, necesitamos tener la vida de Dios.
Entonces, Jesús lo que está dando a conocer es que no a todos se les ha dado a conocer estos misterios. A lo largo de todas las parábolas vemos que al principio Él empieza a decir el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Ya lo habíamos dicho. Bueno, el reino de los cielos implica en sí el trono donde está Dios en su santidad sublime, majestuosa, donde se manifiesta la santidad total, absoluta, donde vemos la gloria de Dios, pero también representa Cristo mismo cuando Él vino aquí a la tierra. Él es el reino de los cielos. ¿Dónde lo encontramos esto? Está en Mateo capítulo 4, 17. Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino de los cielos. Y este reino tiene un rey. Obviamente este reino no fue físico, Él no trajo el reino milenario en ese tiempo, pero Él era el rey que estaba en el mundo. Vino a los suyos. La Biblia dice a los suyos vino, pero a los suyos no les recibieron. Estoy haciendo un pequeño análisis, hermanos, para poder entrar posteriormente. Entonces, Él enfatiza este reino. Colosenses nos habla, capítulo 1, verso 15, 16. Por favor, vamos por un momentito a Colosenses. Capítulo 1, verso 15 y 16. La palabra del Señor dice, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el íconos, es el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el primogénito. El primogénito quiere decir que Él estaba antes de todas las cosas creadas. Por lo general, Cristo gobierna toda su creación. Cristo controla todas las cosas. También vemos nosotros este reino de esa forma. Cristo gobierna. Cristo controla todo. La palabra dice que ni siquiera una hoja se cae si no fuera ¿por qué? Por el consentimiento de Él. ¿Qué vemos nosotros allí? Vemos la autoridad, el poder de Dios, la soberanía de Él. Y posteriormente este reino se va a manifestar visiblemente, que es el reino milenial. En este reino Él vendrá a reinar por 1000 años. Y Dios, todas estas promesas que están en Mateo, les da a sus hijos, al remanente de Israel. La pregunta es, en el milenio, ¿dónde se va a encontrar la iglesia? Si sabemos que la cabeza no puede estar separada del cuerpo, obviamente tiene que la iglesia estar también con Cristo en el milenio. Entonces, cuando vamos a esta parábola, cuando leemos el verso 44 en sí, tanto la parábola del tesoro escondido como de la perla de gran precio, habla acerca del valor. Hermano, el valor es utilizado como un sinónimo de la ética para el hombre. ¿En qué sentido? El hombre valora cosas, personas, muchos valoran la conducta, muchos valoran el aspecto moral, pero aquí vamos a entender algo. El valor o el sistema de valor del hombre, que el hombre le da a las cosas y a las personas, es muy diferente al sistema de valor que Dios da. Este tesoro escondido, hermano, tipifica un valor incalculable. Este hombre lo escondió en un campo. Y este tesoro, hermano, habla de una variedad de riquezas. Recordemos, hermano, que Dios en la eternidad pasada se propuso un plan y fue rescatar al hombre de la perdición. El campo, de acuerdo al verso 38 de Mateo 13, dice el Señor, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Cuando dice que el campo es el mundo, está hablando de que el campo no solo representa los sistemas, sino la masa de personas que se están perdiendo. Dios vino y escondió este tesoro en el campo.
que tipifica el mundo. Y en el tiempo cronos, en el tiempo establecido por Dios, Él envía a su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, el valor, volviendo al concepto del valor, es un concepto basado en cómo Dios valora la obra de su Hijo Jesucristo. Este tesoro escondido estaba en el campo, pero fue hallado por un hombre. Hubo un hallazgo. Nosotros en esta parábola no vemos ninguna intención corrupta, no vemos que aquí hay hurto, no hay robo, sino hay un hallazgo. Y cuando se habla de hallazgo, no tiene nada de malo, no es ilegal. Este hombre halla este tesoro. Este hombre tipifica a Cristo, mis queridos hermanos. Cristo. Y recordemos que el tesoro está comprendido, usted sabe, dentro del tesoro nosotros, ¿qué es lo que podemos encontrar? No podemos encontrar oro, plata y piedras preciosas. Las piedras preciosas tipifican los materiales usados para la edificación de la iglesia. Por favor, yo quiero que me acompañe a 1 Corintios 3:12 por un momento. La palabra del Señor dice, 1 Corintios 3:12, y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, el verso 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. A lo largo de la Biblia nosotros vemos aún desde Génesis las piedras preciosas. El oro está en toda la Biblia. El oro es una simbología de la naturaleza divina de Dios. Recordemos ustedes cuando vemos las extensiones de los ríos, son 4 ríos que están en Génesis. En cada río nosotros vemos una serie de piedras preciosas. La cornelina, el jaspe, el topacio, ¿sí? El oro, son piedras preciosas. También son piedras que Dios las va a usar para la edificación de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, por favor, ¿me acompaña? Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer el verso 18 al verso 20. La palabra del Señor dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Por favor, yo quiero que me acompañe también en sus Biblias a 1 de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, viene este hombre y hace un hallazgo. En este campo él empezó a ver y a buscar piedras. Muchas de esas no tenían valor, pero él sabía que habían piedras que iban a tener un valor incalculable, que iban a servir para la edificación de su iglesia. Primera de Pedro, como vimos 2:5, él dice que nosotros somos piedras vivas, que servimos para la edificación de la casa de Dios. Pero Dios no puede edificar nada si no es por medio del Espíritu Santo. ¿Dónde reside esta riqueza, hermano?
¿En qué tesoro se encuentra? ¿En qué baúl se encuentra esta riqueza? Por favor, yo quiero que me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. La palabra del Señor dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro fue escondido primero en el campo. ¿Quién lo escondió? Dios. Pero primero, para producir las riquezas, tuvo que haber algo aquí, alguien que haya producido estas riquezas. Hermanos, Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Él se introdujo en el campo. Él fue sembrado en el campo para después dispensar la vida divina. Él resucitó, no quedó allí en el sepulcro. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Esta vida está en nosotros. Dios envió el Espíritu Santo. Hermano, un verso que nosotros lo usamos comúnmente para también entender las riquezas de Cristo es Efesios capítulo 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las riquezas incalculables del reino, hermanos, son Cristo dados a la iglesia. Un día, esta iglesia, que somos nosotros, vamos a experimentar las riquezas en el aspecto físico. ¿Dónde va a ser eso? En la Nueva Jerusalén. Y dice el Señor: y reinarán con Él por los siglos de los siglos. Eso está en Apocalipsis capítulo 22. ¿Sí? Esto lo podemos ver allí. Ustedes pueden ir a la Biblia, Apocalipsis 22. Vamos por un momento a Apocalipsis capítulo 22 en breve. ¿Sí? En verso 5 dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermano, en este campo, el campo representa a la gente que está perdida, pero Dios decidió salvarnos, sacarnos de la masa. Nosotros para Él somos esas piedras vivas. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos ningún valor, pero somos para Dios muy preciados porque somos sus hijos. Y Él valora a sus hijos. ¿Por quién? Por Cristo, mis queridos hermanos. Y dice: y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermano, Cristo cuando vino aquí a la cruz, Él se despojó de sí mismo. Él no valoró ni consideró valiosa su vida. Cristo vino, hermano, y lo entregó todo. Él dio su vida. Él pagó un precio con su vida. Hermanos, esta palabra de vender todo lo que tenía este hombre quiere decir que él encontró un tesoro más grande, algo incalculable. Él pagó un precio, sabía que él iba a invertir, hermano. Él tenía una fórmula y era invertir, una buena inversión para el reino. Obviamente su palabra iba a ser transmitida y depositada en otros vasos de barro. Mis queridos hermanos, Jesús, Él vino, se despojó de sí mismo y compra aquel campo. Cristo, hermano, vino a vender todo lo que Él tenía para comprar el campo. Vino a redimirnos por medio del sacrificio de la cruz. A través de su preciosa sangre Él nos limpió, nos purificó, pero también a través de su sangre Él nos compró. Nosotros, hermano, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos un dueño y es Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esta parábola, hermano? Que Cristo tipifica el reino de los cielos, tipifica este tesoro incalculable que está en nosotros, que es valorado de acuerdo al sistema de valor de los cristianos de una manera increíble, pero para el mundo Cristo no tiene
no tiene precio. Es en sí sin valor. Lo rechazan, es un cero a la izquierda, un cero a la derecha. ¿Quiénes valoran realmente a Cristo? ¿Y quiénes seguirán disfrutando y deleitándose de estas riquezas? Son los hijos de Dios, nadie más. Los demás simplemente saben de que hay un tesoro aquí, pero no quieren, hermanos, involucrarse en él. No les interesa. Entonces, hermano, Jesús, hermano, vino, nos rescató, estábamos perdidos. Cristo promete también rescatar a todos aquellos que aún están en el mundo, van a venir a Él. Pero también Él viene y promete restaurar el reino milenial para el remanente de Israel. Recuerda, hermano, que este Evangelio fue dado para su pueblo, para Israel. Todas las promesas de Mateo es para el remanente de Israel. Eso, mis queridos hermanos, espero que el Señor los haya bendecido con esta palabra. Amén, mis hermanos.